Vamos a empezar entonces este cuarto encuentro de los viernes. Nos queda el de hoy y el próximo viernes con el que cerraríamos este curso de perspectivas y desafíos curriculares en el que hemos estado trabajando juntos en estos días. Como hacemos siempre, yo voy a compartir una presentación, trabajamos la primera hora, los primeros 45 minutos, digamos hasta las 10 más o menos vamos con esta primera parte teórica, después hacemos un pequeño recreito y después volvemos con un ejercicio práctico y de recuperación, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy es, supongo que el que ha tenido más, más prensa en todo esto de las transformaciones curriculares que yo les comentaba desde el primer encuentro, que es el de los créditos. Pero antes de meternos de lleno, yo quería recordar esa agenda general de eh, justamente de cambios normativos en la que esta se inscribe. ¿Se acuerdan que dijimos? Había una agenda de 7 puntos, de 7 lineamientos, que se planteó que reformaran o que guiaran una revisión de todas las propuestas académicas que ofrece el sistema universitario, con el objetivo de que esas propuestas fueran más actuales, que tuvieran diseños que permitieran responder a demandas emergentes de la sociedad y de los estudiantes, y entre algunos problemas más específicos se planteó la necesidad de revisar la diferencia entre la duración teórica de una carrera y la duración real, es decir, la duración que dice el plan de estudios y la duración que efectivamente vemos cuando miramos cuántos años le llevó a un estudiante obtener el título de esa carrera. Cuando empezamos a mirar eso, se advirtió que había una brecha muy importante, muy significativa entre esa duración teórica declarada y la duración real de la carrera. Además, también se vio que había niveles de desgranamiento y abandono muy grandes, que hacen que solo un 30% de los estudiantes terminan las carreras en sus tiempos teóricos y que en el primer año estemos observando niveles de desgranamiento cercanos al 60% de la matrícula. Entonces, estos dos datos bien objetivos fueron unos de los que llevaron a decir, bueno, hay que revisar las propuestas pedagógicas, sus diseños curriculares y sus duraciones. Y en esto de revisar las duraciones y de pensar cómo hacíamos para trabajar la duración teórica y la duración real, una de las cuestiones centrales que se planteó fue la necesidad de visibilizar cómo se desarrolla el tiempo de una carrera, qué es lo que hay en todos esos años que le lleva a un estudiante completar lo que supuestamente dice el plan, bajo el supuesto de que si no están pudiendo cumplirlos como plantea el recorrido teórico de un plan, es porque hay otras cosas. Digamos, los estudiantes para cumplir con las obligaciones de un plan, evidentemente están necesitando hacer otra cosa, ocupar otros tiempos que no son los que han estado pensados en ese plan. Eh, Asociado a esto viene el tema de también de la flexibilidad, ¿no? Entonces, que nuestros planes permitan recorridos más flexibles, donde los estudiantes puedan elegir cuáles son las carreras que les interesan, y no que tengan a veces materias que dicen, esto no es lo que yo quiero hacer, yo no me voy a dedicar a esta área de la carrera, pero además que también puedan hacer valer dentro de los planes de estudio de las carreras algunas habilidades, conocimientos, capacidades que ya han desarrollado en otros trayectos. Esta idea entonces de flexibilizar los trayectos y permitir el reconocimiento de actividades previas, junto con la preocupación por la reducción de esa brecha entre la duración teórica y la duración real, estuvieron a la base de las preocupaciones que da lugar a una de estas normas que yo les planteaba, que era la de créditos. Entonces, la norma de créditos, que es la que vamos a ver hoy, va a venir a modificar lo que está planteado en esta pirámide del sistema normativo que tiene nuestro sistema. En el primer nivel, ustedes verán que dicen carreras del 42, la duración de las carreras venía reglamentada por la resolución ministerial 6 del 97. ¿Sí? Esa resolución decía que las carreras de grado tenían que tener al menos 4 años de duración y 2.600 horas.
Después había una disposición de la DNGU, la 2271 del 19, que reglamentaba la duración y carga horaria de las carreras de pregrado y decía que tenían que tener 1.400 horas de duración. Después, bueno, había algunas resoluciones adicionales que hacen a otros de los aspectos que nosotros vamos a estar discutiendo. eh, y para el caso de carreras del 43 y carreras del posgrado, que son lo que están en la columna que dice 43 y en la que dice 39, estas duraciones y las estructuras curriculares venían definidas por las resoluciones específicas de estándares para cada titulación, en el caso del 43, y la resolución 160 del posgrado, que era una resolución integral donde justamente se compilaban todos los criterios y estándares de acreditación de esas carreras. Es decir, a diferencia del 42, del 43, donde tenemos una norma para distancia, una norma para cargas horarias, una norma para tipos de titulaciones, bueno, en posgrado estaba todo junto. Estas normas, entonces, son las que van a modificarse en el marco de la discusión de las normativas en el año 22 y 23 y van a dar lugar a una nueva norma de educación a distancia, a una de créditos, una de titulaciones y certificaciones, a los sistemas de certificación de calidad y posgrado. En el encuentro anterior trabajamos sobre la de titulaciones y certificaciones. Hoy vamos a trabajar sobre la de créditos, ¿sí? Esa norma de créditos, entonces, como les decía, es la que quizás ha tenido más prensa, porque es la que crea el SACAU. ¿Saben lo que es el SACAU? ¿Sí? Bueno, eh, el SACAU, entonces, que es lo que vamos a ver hoy, es el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a decir esta norma? Que es la 2598 del 23. La pueden consultar en el aula, que hay todo un apartado que dice digesto normativo, y en la presentación tienen un link también a eso. Eh, pero bueno, ¿qué es lo que va a decir esa norma? Primero, se crea este sistema de créditos académicos universitarios, que ese sistema es obligatorio para todas las carreras del país y que a partir de la creación de este sistema, los planes de estudio se tienen que expresar en créditos. ¿Sí? La unidad de medida de los planes van a ser los créditos. ¿Qué son los créditos? Vamos a repasar primero eso y después vamos a ver las definiciones que da la norma sobre cantidad de créditos por carrera. En primer lugar, la norma va a decir esto. Bueno, las cargas se expresan en créditos. Un crédito vale 25 a 30 horas, entre 25 a 30 horas, y en un año académico debe haber 60 créditos promedio. ¿Sí? Si mi crédito vale 25 horas, en el año eso quiere decir que voy a tener 1.500 horas. Hago 25 por 60, que sería la cantidad de créditos totales, me va a dar 1.500 horas. Si mi crédito vale 30 horas, multiplicado por los 60 créditos que tendría en un año, voy a tener 1.800 horas. Hago esta aclaración porque en la primera versión de la norma, que es esta 2598 que yo les comentaba, los créditos valían 25, ¿sí? No había un rango, era un valor cerrado de 25 horas. Luego, en el 2024, y a partir del cambio de gobierno, se planteó la necesidad de revisar la norma, diciendo que había algunas universidades que no estaban del todo de acuerdo con las definiciones que se habían adoptado y se flexibilizó la definición del valor del crédito. Se agregó que ahí, a partir de ahí, que era un rango entre 25 y 30 y que el año académico no era de 60 créditos, sino de un promedio de 60 créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que un año puede tener 58 créditos y otro año de un plan puede tener 60 créditos, ¿sí? 62 créditos. En promedio, los dos tienen 60. Esa fue una parte de la discusión. ¿Qué hicimos nosotros como universidades? Bueno, mantuvimos algunos encuentros donde dijimos, más allá de este rango que se aprueba
un año y medio, 2 años después de que muchas ya veníamos trabajando, pero además que veníamos trabajando convencidas de que el objetivo de reducir las brechas y de reducir las cargas era algo para lo cual la norma servía, dijimos, si vamos a 30, o si decimos entre 25 y 30 y todas empezamos a tener créditos distintos, por un lado se nos va a complicar más el trabajo de reconocimientos de créditos entre nosotras, que es el segundo aspecto que busca esta norma, ¿no? Pero además, lo otro que nos preocupaba era que si nosotros estamos planteando que tenemos que reducir las brechas entre duraciones teóricas y reales, es porque, como ya les dije, partimos del diagnóstico de que hay muchas horas en los planes. Hay muchas horas que están declaradas y hay muchas otras horas que también están ahí metidas vía las actividades que los docentes pedimos, y que si adoptábamos un crédito de 30 nos iba a costar más todavía este trabajo de revisar las duraciones e invitar a los docentes a decir, tenemos que repensar todo lo que le pedimos a los estudiantes. Y miren la diferencia, 1.500 horas por año de trabajo si nosotros nos quedamos con un valor de 25 o 1.800 si adoptamos un valor de 30. Por eso, el acuerdo que hemos realizado algunas universidades que entendemos la necesidad de, de generar consensos y de tener criterios compartidos fue, bueno, más allá de lo que diga la norma, trabajar con un crédito de 25 horas. Este es el valor que ha adoptado la mayoría del sistema, ¿sí? Entonces eso nos da 25 horas el crédito, 60 créditos por año y 1.500 horas eh, anuales de trabajo. Ahora, esas 1.500 horas y esos créditos tienen dos componentes, que era esto que yo decía recién, bueno, ¿qué es lo que entra en un plan de estudios? ¿Qué es lo que tenemos en los planes de estudio que hace que se alarguen tanto? Bueno, acá por supuesto vamos a recuperar la definición de currículum que vimos al principio, dijimos, es lo que dice el plan, pero también es lo que hacen los docentes en las prácticas, ¿sí? Nuevamente hay que mirar los dos planos, perdón. Pero a nivel del plan, que es en lo que nos vamos a detener en la primera parte, lo que se advirtió es que había una gran ausencia. Los planes, hasta la creación del SACAU, hablaban de las horas de dictado, es decir, hablaban desde la perspectiva del docente. ¿Cuántas horas dicto clase? La materia 1 tiene 4 horas semanales, en el cuatrimestre estos son 64 horas o bueno, lo que sea, ¿no? Pero en esas 4 semanales, 60 cuatrimestrales, 120 horas anuales, en ningún momento aparecía el tiempo que además de estar en clases, los estudiantes tienen que destinar a esa materia para poder aprobarla. Entonces, a partir de esta idea se distinguieron dentro del crédito, del concepto de crédito, dos componentes. Entonces, la definición es que el crédito, el CRE, lo que le decimos CRE, que es el crédito de referencia estudiantil, es la unidad de tiempo total, ¿sí? Total de trabajo académico que estimativamente destinan los estudiantes para alcanzar los objetivos formativos de cada unidad académica o de cada unidad curricular. ¿Por qué decimos unidad de tiempo total? Porque, como decía recién, en los planes generalmente están las horas de dictado, las horas de cursado. Esto que el crédito va a conceptualizar como horas de interacción pedagógica, en las cuales el docente y el estudiante se encuentran en un vínculo de interacción. Eso independiente de la modalidad, si estamos en modalidad presencial o en modalidad a distancia. E incluyendo también tiempo de prácticas en terreno, siempre que sean con supervisión por parte de un docente, ¿sí? Porque todo eso va a ser considerado parte de la interacción. Cuando estén en presencia estudiantes y docentes con alguna actividad que le da sentido a esa presencia compartida, digamos, y que nos permite hablar de una interacción pedagógica, ¿sí? Hay una relación con un sentido pedagógico, vamos a estar en presencia de este componente A. Y como les dije, con independencia de la modalidad, lo cual plantea algunos interrogantes que vamos a retomar después cuando veamos la otra resolución, que es la de distancia. Pero además de estas horas de interacción, además de estas horas en las que están en contacto docentes y estudiantes, nosotros sabemos, y es lo que creemos que también estaba en la base de esta brecha entre duraciones teóricas y reales, que existe
todo otro bloque, otro volumen de horas de trabajo que los estudiantes destinan a aprobar una unidad curricular que no están visibilizadas en los planes. Y esas son las horas de trabajo autónomo, que son adicionales a las horas de interacción. Es decir, además de lo que sucede en una clase, en una práctica, en una visita a campo, en un laboratorio, donde docentes y estudiantes están en el marco de una interacción con un sentido pedagógico, los estudiantes tienen que destinar otro conjunto de tiempo a resolver tareas, a estudiar, a preparar informes, a preparar un trabajo grupal, a preparar un examen parcial o final, que llevan tiempo y llevan mucho tiempo y ese tiempo no está pensado, ¿sí? Entonces, muchas veces pedimos actividades dentro del marco de la clase. Yo dicté 3 horas y media de clase y digo, en la última media hora la dedico a presentar una consigna y les digo, para la semana que viene traigan y enumero todo. Bueno, eso, como vamos a ver ahora en un ejemplo, no está dentro de las horas que figuran en el plan de estudio. Entonces, en ese espacio que está invisibilizado, o en ese tiempo de trabajo que está invisibilizado, es una de, o es uno de los lugares donde nosotros tenemos que ir a buscar las razones del alargamiento de las carreras y donde podríamos trabajar que las estrategias pedagógicas de los docentes y que el diseño de los planes sean más ajustados a esta idea de un tiempo total que tiene el estudiante, ¿sí? Y que no le pidamos todo a un estudiante en ese tiempo, sino que podamos pensar qué es lo que estamos pidiendo en el tiempo concreto que tiene el estudiante. Antes de pasar a eso, vamos a revisar algunas definiciones que da la norma sobre las duraciones, porque esto es el marco concreto en el cual ustedes tienen que pensar el rediseño de las carreras en las que trabajan. La norma, además de definir entonces que un crédito tiene horas de interacción y horas de trabajo autónomo, dijo, hay que pensar nuevas duraciones. En un primer momento, en la norma inicial, esta que yo decía, la 2598, se definieron duraciones máximas, ¿sí? Mínimas y máximas. Después, en el 2024 y 2025, cuando se rediscute la norma, hubo algunas interpretaciones, sobre todo de las universidades privadas, que decían que la norma no podía establecer duraciones máximas porque no lo contempla la Ley de Educación Superior, que en su artículo 42 dice con duraciones mínimas de, digamos que las universidades podemos formular planes observando las duraciones mínimas. Entonces dijeron que para establecer máximos había que cambiar la ley y, bueno, por supuesto no había tiempo para hacer eso, por lo cual se decidió cambiar el texto, eso es otra de las modificaciones que van a ver, y dice mínimo de, y hay un párrafo luego que dice, se sugiere que los mínimos establecidos no se superen en hasta un 25%. ¿Sí? Entonces queda como una recomendación de no pasar esos mínimos en un 25%, por eso van a ver que al lado de algunas duraciones dice entre paréntesis más 25%. Bueno, ¿cuáles son las duraciones que para carreras de pregrado, es decir, carreras de tecnicaturas universitarias, auxiliares, etcétera? 120 créditos, si son 60 créditos por año, esto quiere decir que estas carreras se desarrollan en 2 años. Y en lo que tiene que ver con los componentes del crédito, se dice que ese tiempo total de 1.500 horas anuales se tiene que distribuir en 1.100 horas, digamos, 1.500 horas anuales que harían 3.000 horas totales si hablamos de una carrera de 2 años, ¿no? Esas 3.000 horas se tienen que distribuir en 1.100 horas de interacción pedagógica y 1.900 horas de trabajo autónomo. La relación es más o menos un 40-60. 35-75, 65, 40-60, ¿sí? Bueno, si yo agrego, me voy a un 25% de interacción pedagógica más, eso me lleva a 1.600 horas más o menos y me va a dar que tengo que reducir las horas de trabajo autónomo, ¿sí? Entonces, si yo cargo de más cursado, voy a tener que reducir las actividades que implican trabajo autónomo del estudiante. ¿Se entiende eso? Siempre teniendo que manejarme con esas 3.000 horas totales. Bueno, lo mismo para el resto de las carreras. En el caso de los pregrados regulados, que son aquellos pregrados que están articulados por una carrera del 43, como son carreras que pueden tener un poco más de carga horaria, se plantea que tengan hasta 180 créditos y puedan durar 3 años.
Las carreras del 42, 240 créditos, 60 por 4, 240 en 4 años, y con estas duraciones, 2100 y 3900 de trabajo autónomo, más esa posibilidad de agregar el 25%. Y en las carreras del 43 se plantea que las definiciones van a venir dadas por las nuevas resoluciones de estándares y esas resoluciones tendrán que plantear cargas horarias mínimas, contenidos, criterios de intensidad práctica que se adecúen o que tiendan a los valores que define esta norma. ¿Qué es lo que hay en esta línea de trabajo? El año pasado se definió cómo va a ser la nueva estructura de las resoluciones de estándares. Ustedes vieron que las resoluciones generalmente tienen la misma estructura, un anexo 1 donde se dice cuáles son las cargas horarias, un anexo 2 cuáles son los contenidos mínimos, un anexo 3 criterio de intensidad. Bueno, se tomó ese modelo y se planteó cómo tenían que formularse para incorporar créditos, ¿sí? Y para que los estándares que surjan a partir de ahora estén expresados en créditos. Lo que queda por delante es empezar a trabajar con cada una de las asociaciones de carreras en revisar las normas de estándares con ese modelo que incorpora créditos y con la indicación de tender hacia duraciones del 42. No quiere decir que las carreras del 43 van a tener 240 créditos, pero sí que la idea es que se haga una revisión de la duración en horas y tiendan a estas duraciones. O sea que también se les plantea que revisen sus duraciones. Eh, Ana, que, Laura, perdón, 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 sí, buen día. En relación al cuadro anterior, em, donde dice hora de trabajo autónomo para las carreras del 42, dice 3.900 y esos 3.375, ¿qué implica? serían, si yo defino las horas de interacción en el máximo que me da la norma, de las 2625. Ah, porque tengo que Ahí usar tenés que menos horas. restar. Exacto. Perfecto, Exacto. Si vos aumentás las horas de interacción pedagógica, te van a quedar menos horas de trabajo autónomo, porque el total del tiempo de trabajo siguen siendo esas 1500 horas anuales, ¿sí? claro, perfecto, Entonces, gracias. yo creo que me confundí cuando dije las de interacción. Si yo sumo a las 1100 de pregrado las 25% y me da 1325, algo así, no me acuerdo ahora específicamente el número. Y en grado de 2100 me voy a 2625. En cualquiera de los dos casos, cuando yo use ese 25% más, voy a estar restando del otro lado. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, como yo les decía, si nosotros solo pensáramos los planes de estudio desde las horas de interacción, ¿sí? Que es lo que habitualmente mostraron los planes, nos quedaríamos con esto que está por afuera de la superficie. Pero debajo de esa superficie hay algo que implica un tiempo de trabajo importante, un volumen de trabajo importante, que es esto que llamamos el tiempo de trabajo autónomo, y que incluye todas las actividades que no suceden en el aula o en un espacio de interacción si fuera un encuentro, una carrera virtual y asincrónica. Eh, entonces tenemos esas horas con profesor que son necesarias para presentar los temas, para resolver actividades, para hacer una práctica en terreno cuando sean actividades guiadas, pero para todas esas actividades yo necesito destinar otro tiempo y ese trabajo que le llamamos trabajo autónomo, que incluye resolver tareas individuales o grupales, preparar lecturas, estudiar para exámenes, realizar también algunos trabajos no supervisados, como cuando me piden que haga una reseña etnográfica o que haga un trabajo de campo observando cierto espacio de la ciudad o un lugar institucional donde voy a trabajar después. Bueno, todo eso que no se hace en relación con el docente o en el marco de una interacción, es tiempo que también el estudiante tiene que resolver. Y si nosotros no lo visibilizamos y no lo cuantificamos, muy probablemente nuestros planes de estudio sigan pidiendo cosas que después el estudiante no puede realizar, porque no tiene ese tiempo, ¿sí? O porque le lleva mucho más tiempo del que nosotros pensamos. Y para tratar de imaginarnos mejor eso, yo los invito a que pensemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, un plan de estudios. Esto es un plan de estudios antes de que pase por la reforma, ¿sí? Como pueden ver,
está expresado solo en horas totales, no tiene ninguna distinción de horas de interacción, horas de trabajo autónomo, porque no está pensado desde ese concepto. Solo dice horas semanales y totales. Y esas horas semanales son horas de dictado. Entonces, esta es una carrera que tiene 5 años. En esos 5 años llega a una duración total de 2.788 horas y está organizado en forma cuatrimestral. Vamos a tomar como ejemplo el segundo año de la carrera y el segundo cuatrimestre, donde tiene 4 materias que tienen una carga horaria menor que las de primer año. Por ejemplo, yo miro este plan y lo primero que digo, miren, el primer año y medio tiene una carga horaria bastante más elevada que este segundo. Después se van alternando un poco, pero como que bajan. Pero el primer cuatrimestre y el segundo, ya así nomás tengo 4 materias de 6 horas semanales cada uno, ¿no? O sea, los recibimos a los chicos en la universidad, eh, dándole de entrada muchísima carga horaria. Pero bueno, vamos a tomar este segundo cuatrimestre que tiene una carga horaria un poco menor y vamos a ver qué pasa en la semana. Entonces, como ustedes pudieron ver, cada uno de esos planes tiene, de esas materias, tiene 4,5 horas. Entonces yo tengo, por ejemplo, los lunes metodología de investigación, los miércoles sociedades, los jueves macro, los viernes sociología de las organizaciones. Curso 4 horas y media con cada una de esas materias, lo que me da 18 horas semanales. ¿Sí? Pensemos en los perfiles de estudiantes actuales, ¿no? Que muchas veces estudian, que tienen familia a cargo, etc. Bueno, ya por plan tengo que cursar 4,5 horas. Pero además, cuando yo me voy a las planificaciones de esas materias, cuando me junto con los docentes para analizar la reforma del plan y les digo, che, ¿qué tienen ustedes en el plan? ¿Qué les piden a los estudiantes que hagan? Y tomamos una semana y bueno, acá un poco bromeando, decimos, bueno, para la semana que viene, que vieron que es una práctica que tenemos, desarrollamos toda la clase y como estamos terminando, decimos, para la semana que viene, y anunciamos un trabajo en cuya enunciación quizás no demoramos más de 10 minutos, pero que su realización nos lleva 10 minutos. Entonces, por ejemplo, vemos que en una actividad de metodología de la investigación, la actividad dice leer el capítulo 2 del libro de Anderé. Ese capítulo 2 quizás a nosotros nos lleva 15 minutos leerlo, porque ya lo hemos leído otras veces, porque lo estamos repasando, porque ya son competencias que tenemos, pero para un estudiante que se encuentre por primera vez con ese capítulo, capaz le lleva 1 hora leerlo y releerlo para poder entenderlo. Pero además le pedimos que mire el video, cómo se formula un problema de investigación, supongamos que ese video tiene media hora, y además después le decimos que elabore una síntesis y prepare una presentación de 10 minutos para hacer en clase. Bueno, o sea, eso que decimos al final de la clase, para la semana que viene, resuelvan esto. Bueno, no es una tarea menor todo lo que se está pidiendo. Pero además después viene el profesor de sociedades y les dice que se va a hacer un análisis de un caso y que les toca el caso 3, la sociedad offshore de la isla de Man, y ahí tiene que identificar los principales elementos, realizar un breve informe de 5 páginas aplicando los enfoques teóricos vistos en clase, o sea que tiene que ir a estudiar los enfoques teóricos, probablemente no le alcance solo con lo de la clase, deba revisar bibliografía, después tiene que hacer una síntesis, tiene que analizar un caso y tiene que producir un informe. Bueno, y así siguen los jueves macroeconomía, le tira indicadores, pide que arme, que identifique, que analice las variaciones. Eh, Esto, como les digo, es un ejercicio, pero que seguramente más de uno de ustedes ha hecho o hace esto eh, con su materia. Y la pregunta es, ¿cuándo nos hemos juntado con los docentes de las otras materias que dictan junto a nosotros para analizar cómo se van superponiendo o sumando las actividades que les pedimos a los estudiantes? Si yo tomo todo esto que vimos recién y calculo, entonces, bueno, leer el texto le llevó 1 hora o 2 horas y lo releyó, mirar el video fue media hora, hacer el análisis y la síntesis le llevó 3, bueno, resulta que esta materia, además de las 4 horas y media que tenía, tiene 6 horas de trabajo autónomo en esa semana. Y lo mismo podemos ir pensando con el resto, eh,
de acuerdo a las actividades que se promueven. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar con esto es que a estas horas de interacción pedagógica, que son las que históricamente hemos contemplado, se suman todas otras horas que en los planes no figuran y que tienen una carga importante. En este caso son 26 horas semanales las que hemos estipulado que se sumarían. Por lo tanto, cuando yo pienso en las horas de interacción que tiene el plan, más las horas de trabajo autónomo que están implicadas en todas las actividades que les pedimos a los estudiantes, vemos que el volumen de trabajo del estudiante, ese volumen total, es bastante superior a lo que plantea el plan de estudios. Entonces, nosotros teníamos por plan 18 horas semanales, pero si hacemos esta estimación de cuántas horas de trabajo autónomo en promedio tenemos, llegamos acá a 44 horas semanales. ¿Sí? Entonces, ahí creo que se advierte la importancia de poder empezar a preguntarnos por en qué tiempo los estudiantes hacen todo esto que nosotros pedimos, si es factible, si esto no será una de las razones de la ralentización de las carreras o del abandono de las carreras, y por supuesto, bueno, que pensemos cómo podemos hacer para modificar nuestros planes y que ofrezcan duraciones más acordes, ¿sí? Más acordes al perfil del estudiante, más acordes a los tiempos que tienen. Entonces, bueno, con los valores de los créditos que establece la nueva norma, nosotros podríamos pensar una distribución similar. Acá el ejemplo tiene una mayor carga horaria en el primer año, porque lo que se supone es que en este primer año los estudiantes necesitan estar un poco más en la universidad, eh, que están resolviendo su incorporación a un campo, su socialización y su alfabetización universitaria, y en los segundos tramos generalmente ya están más en vías de insertarse profesionalmente o laboralmente y puede ser necesario bajar la carga horaria. Pero esto es una simple modelización. Yo también podría decir todos los años tienen la misma distribución, también podría decir al revés, no quiero cargar tanto el primer año y en los últimos años hay muchas materias de especialización. Bueno, eso, como decíamos, son decisiones a consensuar, a discutir en el marco de una profesión y un campo disciplinar, y por lo tanto no hay recetas, sino simplemente lo que hay que hacer es pensar cómo se da ese proceso formativo. La otra cuestión que quiero señalar es que la primera columna plantea las horas de interacción pedagógica sobre el esquema de cuatrimestres de 15 semanas, por lo tanto 30 semanas anuales de dictado. Pero las horas de trabajo autónomo están planteadas en más cantidad de semanas, porque más allá de que yo termine el dictado de una materia, el estudiante sigue estudiando, por ejemplo, para preparar un final. Ese tiempo también generalmente no lo contemplamos. Como nuestros estudiantes no están de vacaciones desde que terminaron de cursar en noviembre hasta que vuelven a cursar en marzo. Seguramente se tomarán vacaciones en el medio, pero también estarán preparando finales. Entonces sabemos que a mediados de enero, fin de enero, principio de febrero, se encuentran preparando finales para las mesas, y lo mismo sucede en noviembre, diciembre, cuando luego de terminar de cursar hay que preparar. Bueno, ahí nomás aparecen otras semanas adicionales a las de dictado que tampoco son contempladas en nuestras definiciones iniciales de planes de estudio. Por eso digo, bueno, esto es para hacer un ejercicio y ver cómo ese tiempo de trabajo autónomo incide en el volumen total de tiempo que tiene que tener un estudiante para terminar una carrera, y cómo esto puede estar explicando esas brechas entre la duración que establece un plan y la duración real que aparece después en las trayectorias estudiantiles. ¿Cómo hacemos entonces para incorporar estas definiciones y revisar los planes de estudio tendiendo a reformularlos y expresarlos en las definiciones que plantea Sacao? Acá lo primero que a mí me parece importante aclarar, y porque esto también se ha escuchado y se ha visto como recomendación, es que no se trata de aplicar una fórmula, un coeficiente que diga las 4,5 horas de cursado las multiplico por 1,5, 2, 2,5 y listo, ¿sí? Lo importante sería que, retomando todas las definiciones que venimos trabajando, se piense desde la mirada del currículum
que hemos planteado como proyecto formativo integrador, cuál es la idea de enseñanza que tenemos, cuál es el rol del estudiante que estamos postulando o que tenemos deseos de construir, y que desde ahí hagamos un análisis que tiene que darse necesariamente en dos planos. Por un lado, en el plan formal del currículum, como dijimos, y en segundo lugar, en el plano procesual de la práctica, que se va a expresar, al menos formalmente, en las planificaciones de cátedra. Entonces, nosotros tenemos que trabajar sobre el rediseño de los planes, con estas nuevas definiciones de duraciones y con los conceptos de horas de interacción y horas de trabajo autónomo, que nos van a dar el gran contexto o nos van a marcar las posibilidades en las cuales plasmar las otras discusiones que tuvimos viendo. ¿Cómo hacemos que el diseño curricular supere la lógica de la lista sábana de materias y avance hacia modelos con otro grado de integración, donde discutamos criterios de integración por bloques, por columnas, por módulos integradores? Bueno, todas esas opciones que vimos, y que básicamente analicen los pesos que tienen los distintos tipos de conocimiento en el plan. Cuánto de conocimientos generales, cuántos de básicos, cuántos de orientados, cuántos de específicos. Entonces, a partir de esa primera discusión de cuál es la estructura que queremos para nuestro currículum, qué diseño le queremos dar a los componentes y qué peso queremos que tengan o necesitamos, es pertinente que tengan cada uno de los tipos de contenidos, vamos a hacer una primera revisión. En esa revisión lo que vamos a buscar también es que no haya sobreabundancia, repetición, eh, conservación de contenidos innecesarios. Acá una de las prácticas que se observa mucho es que cuando se modifica un plano, se incorporan nuevos conocimientos o nuevos contenidos, no se sacan los contenidos anteriores. Entonces los planes van quedando con una lógica acumulativa cada vez más grande, ¿sí? Y después el docente nos dice, no puedo dar porque me redujeron la carga horaria, pero no puedo dar todos los contenidos. Bueno, la pregunta sería, ¿son necesarios todos esos contenidos? ¿Son necesarios con las cargas horarias que tienen hoy? ¿No necesitamos toda la formación básica que estamos dando? ¿O hay cuestiones que no son pertinentes para esta carrera? Entonces, la propuesta es un poco pensar eso. A nivel del plan, ¿qué diseño queremos? ¿Qué tipos de conocimientos aparecen en nuestros planes? ¿Qué pesos debe tener cada uno? ¿Cómo seleccionar los contenidos que sí tienen que quedar? Después, ¿qué tipo de unidades curriculares estamos pensando? ¿Solo materias, asignatura o también puede haber otro tipo de modalidades como talleres, seminarios, reconocimiento de otras actividades que se puedan acreditar, participación en proyectos de extensión, proyectos de investigación, internacionalización? También hay que pensar en qué tramo del trayecto estamos, como les decía hoy, estamos en el inicio o estamos en la parte avanzada del plan, y en función de eso también ver qué tipo de unidades curriculares, qué cargas horarias, qué contenidos. Y para esto también de pensar cuántas horas son de dictado, pensar en el contexto actual de las transformaciones del mundo del conocimiento y las tecnologías de la comunicación y la educación, si la clase tradicional, como hemos concebido, es la única forma de circulación del conocimiento. Quizás hay otros formatos de interacción pedagógica que puedan darle al estudiante un rol más activo en la generación de conocimiento y que permita aprovechar otro tipo de recursos que no sea la de encontrarse en un aula eh, para exponer contenidos, y eso nos permita también reservar el momento del encuentro para trabajar de otra forma, ¿sí? Pero bueno, estas son algunas de las discusiones que se pueden dar a nivel del plan, que después las vamos a desagregar en preguntas más operativas, pero también no serviría de nada que trabajemos esto a nivel del plan si después no hacemos un trabajo con los docentes que están en cada una de las materias. Entonces, ahí es donde, junto o luego de la modificación de un plan, tenemos que ir a trabajar con los docentes para revisar sus programas o sus planificaciones de cátedra. Entonces, que en el marco del nuevo rediseño curricular puedan comprender cuál es el sentido de su materia. ¿Te acuerdas esto que decía Zabalza? ¿De qué forma una materia aporta a ese proyecto curricular integrado? Entonces, ¿qué ubicación tiene? ¿Qué duración tiene en función de esa ubicación? ¿Qué contenidos deberían desarrollarse? También en función del lugar en el plan, de cuál es el sentido, el aporte que tiene que hacer esa materia a ese proyecto formativo integrador.
Por supuesto, discutir dentro de cada uno de los contenidos y actividades que hacen los docentes en sus cátedras qué es tiempo de interacción y qué es tiempo de trabajo autónomo, de toda esa planificación, qué se desarrolla de cada forma y qué volumen tiene. Entonces quizás ahí también se pueden revisar algunas actividades que deberían ser ajustadas o que deberían ser eliminadas o que deberían ser replanteadas. Y todo eso básicamente tendría que ayudarnos a mirar qué es lo que está invisibilizado en las planificaciones de cátedra y en los planes, qué puede ser alterado y qué es costumbre, ¿sí? Bueno, un poco con estas ideas es con las que vamos a trabajar en la segunda parte. Eh, como les dije hoy, hacemos un recreo y después volvemos a trabajar sobre, como hacemos siempre, algunos de los planes y algunas de las materias que ustedes quieran tomar. Eh, Se juntan por grupo y eligen, como han hecho, toman una y empiezan a ver, bueno, qué de trabajo de interacción hay, qué de trabajo autónomo, eh, qué se puede estar pensando en esta materia, qué es lo que podría estar siendo realizado, ¿sí? Si les parece, hacemos así, cortamos hasta las 10:15 y volvemos para hacer esa distribución que hacemos como siempre en pequeños grupos y trabajar un rato sobre los ejemplos concretos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió esta parte de la presentación de la norma, sus principales? Sí, Belén. Yo tengo un montón de preguntas. Lo que pasa es que son más complejas y profundas y me resuenan todas estas cuestiones porque por un lado, a ver cómo las formulo, porque son cuestiones que no tengo resueltas y no quiero que se malinterprete, pero por un lado está la tensión entre el conocimiento y la competencia, en esto de, bueno, ¿son listas sábanas o no? Ayer vine de una conferencia que hablaban de algunas otras cuestiones, un especialista que se llama Hernán Aldana, que ha sido de hecho decano de una facultad durante 10 años y bueno, trabaja en medicina y demás, y hablaba de la necesidad y de la vuelta a nivel del mundo de los modelos basados en la enseñanza en la escuela media, ¿no? Y primaria, pero de esto del contenido, de la necesidad de aprender, de la necesidad de memorizar los contenidos, ¿no? Que entra en tensión con los modelos que nos hablan más de las competencias. Y entiendo que es una tensión porque además entiendo que contenido repetitivo que le devuelvo a un otro y no me generó nada internamente, no tiene sentido en sí mismo, pero que una competencia en el vacío, sin algo en lo que se pueda aplicar, que es ese conocimiento teórico, esa teoría, ese autor, ¿no? Tampoco, o sea, yo no puedo pensar críticamente si no pienso sobre algún contenido críticamente, ¿no? O sea, digo que, entonces, esa es la primera tensión que a mí me hace ruido cuando trabajo en esto. Por otro lado, las preguntas, que no sé si es posible pensarlo así, porque hoy pensamos las carreras acorde al perfil del estudiantado y los tiempos que tienen. Y por otro lado, la pregunta sería, ¿cómo sería la otra forma de pensar las carreras? Acorde a la que la sociedad necesita de un profesional que se pueda desempeñar en un área específica. ¿Se entiende lo que quiero decir? A sabiendas que hay distintos modelos de enseñanza universitaria, no sé, por decir una, en Estados Unidos uno tiene el bachiller, que son 3 o 4 años, y después tiene la especialización en la universidad y salen con otros títulos. En Europa uno tiene, en muchos casos, como el modelo que era francés, si no me olvido, si no digo mal, que era mucho más enciclopedista en una época. Entonces digo, bueno, para mí son tensiones, porque además el perfil del estudiantado que estamos recibiendo es un perfil que viene con muy pocas competencias de, por ejemplo, comprensión lectora. Yo tengo una materia de segundo año y me pasa lo que dijiste vos. Bueno, es bastante, la de segundo año es teórica y es para enseñar modelos. La de cuarto es un seminario y tiene otro formato, totalmente diferente. Pero la de segundo, que enseña modelos, teorías diferentes y demás, tengo un perfil de estudiantes que de entrada vienen a charlar como si estuvieran en un café y a opinar, siguen opinando lo que ellos creen, no en función de
el análisis de qué autor o cuál, pero además no lo entienden. Y en Sí, parte tiene que ver con que es real que con, hay una crisis sí, de, con que ese estudiante, como decíamos en los primeros encuentros, no es el estudiante, eh, el heredero clásico del sistema, como decía Bourdieu, digamos. No es claro, un heredero de los sectores para los cuales históricamente estuvo pensada la universidad, que era, digamos, generalmente era una clase media, media alta y se reproducían ahí estos cuadros. Entonces, no sí, tenemos hoy ese perfil, pero por te voy a cambio, hacer una perdón, salvedad, disculpa, agregar esto. Es real, yo ayer fui a la reunión de mi hija, que es hija de una docente universitaria, de un padre que es maestro de escuela y ha sido director de escuela, o sea, en términos económicamente no estamos en la clase media, pero socioculturalmente sí, es una heredera en una escuela privada. Y las docentes de sexto grado nos decían que tienen que seguir trabajando en la comprensión porque ven buenos niveles de dicción, pero no hay comprensión lectora. Entonces, digo, o sea, el clásico heredero tampoco es el pero heredero no, actual. pero por eso, déjame terminar la idea. Ay, perdón, disculpa. Tenemos un cambio de perfil en los estudiantes, que en primer lugar tenemos esto, las universidades se democratizan y aparecen actores nuevos. Hay perfiles nuevos en términos socioeconómicos, digamos, de la pertenencia y los capitales culturales, simbólicos y sociales con los que vienen esos estudiantes. Eso es una primera realidad. Ahora, también pasa en que estamos con nuevas culturas juveniles, donde el valor del estudio, el valor del trabajo, la idea de una carrera tienen un sentido muy distinto a lo que fue para nosotros, y porque esto se da en un marco de cambios societales mucho más amplio. Y tenemos también, como lo mencionaban ahí en uno de los comentarios recién, la irrupción de las culturas digitales, donde la relación con el conocimiento, con la circulación del conocimiento y con las competencias necesarias para estudiar, para transmitir y para construir, son totalmente distintas. Entonces, es cierto que algunos contenidos y algunas competencias no las tienen, y no las tienen, y hoy tengo hijos adolescentes y me encuentro con eso, y también que muchas prácticas que nosotros sugerimos o pensamos para desarrollar eso, están lejísimos de sus intereses o de lo que pueden hacer, de lo que les puede interesar, de lo que les puede interpelar. Eso por un lado, ¿sí? Entonces, ese contexto es real y lo que recibimos en las aulas es muy heterogéneo y no es lo mismo. Yo ya les he dicho, yo tengo una facultad de ciencia de la salud, no es lo mismo medicina que enfermería, ¿sí? Entonces, esa realidad la tenemos que ir pensando en forma situada en cada propuesta. Tema 1. Tema 2. La discusión sobre competencias, por supuesto, que es una discusión muy ardua, muy compleja, no la vamos a votar acá. Creo que habíamos quedado la otra vez con que sería bueno hacer un curso específicamente sobre eso. Yo por ahora simplemente les propongo que pensemos competencia en un sentido amplio, no nos atemos a una definición y quizá el modelo que más se ha difundido es el modelo ingenieril. Yo no me paro en ese modelo de competencia, sí entiendo la competencia más en un sentido fenomenológico como el saber seguir haciendo, y para eso claramente necesito la categoría teórica. Yo necesito categorías teóricas para poder pensar una operación y para poder transformarla y para poder seguir realizándola. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar y es un desafío en términos pedagógicos y de diseño curricular. Entonces, ¿cómo planteamos las materias de los primeros años? ¿Qué es lo que tendríamos que enseñar en los primeros años? Enseñar y enseñar a hacer en los primeros años para que el estudiante vaya desarrollando progresivamente el trabajo autónomo, su capacidad de trabajo autónomo. Por eso yo decía, puede ser que tengamos más actividades, más tiempo de interacción en los primeros y más tiempo de trabajo autónomo en los últimos años. Pero lo importante es que pensemos en cada trayecto de ese plan qué necesita el estudiante. No puede necesitar lo mismo en primer año, bueno, esta es mi perspectiva, pero no puede ser que necesite lo mismo en primer año que en quinto año. Y ahí pasa algo que yo les comentaba hace un tiempo, que cuando diseñamos planes, cuando planificamos nuestra materia,
hacemos uso de esas dos suposiciones que yo decía de la primera clase. Primero, que todos sabemos enseñar porque somos egresados de una carrera, entonces no tenemos formación pedagógica, pero lo que hacemos es repetir la forma en la que a nosotros nos dieron la materia. Y la segunda suposición fuerte es de equivalencia, más allá de todo lo que decimos sobre los cambios de los perfiles, suponemos una equivalencia en términos de competencia académica e intelectual entre nosotros y los estudiantes. Entonces, este texto es una pavada, 15 minutos, y le tiro entonces un capítulo de esto, un capítulo del otro, y capaz para los estudiantes esos textos no son accesibles y no tienen la sencillez que tienen para nosotros, ni siquiera el soporte texto. Entonces, ahí donde digo, me parece que toda esta discusión la tenemos que tomar con mucha seriedad, atendiendo estos desafíos que vos planteás, porque son reales, nos tienen que interpelar, pero no nos pueden, digamos, frenar en esa discusión. Yo creo que eso tiene que ser lo central para poder hacer eso, ¿sí? Para poder dar esta discusión. Desde ahí tiene que ser, no desde una comprensión estanca de la competencia, ni, como yo les decía, de transformar los planes de crédito diciendo multiplico por 1,5. O hago materia teórica, práctica y más o menos práctica. Entonces, esta la multiplico por 2, esta multiplico por 1,5, esta por 1, ¿sí? Yo les propongo hacer un recreíto, así yo me preparo el mate, todo, y descanso un poquito la voz, y volvemos a las y 20, 25, ¿sí? Y ahí van a trabajar esas cuestiones que estás discutiendo sobre un plan concreto. Vayan pensando cuál. Así que vamos para aprovechar bien el tiempo, eh, espero que hayan tenido presente la aclaración que les había hecho, de que ya sabían que no iban a poder revisar todo esto, pero que era como una suerte de ejercicio de la cual deberíamos sacar algunas conclusiones. Pero primero los escucho a ver si va saliendo eso y si no, pues al final retomamos. Bueno, ¿quién quiere contar? ¿Quieren ir grupo por grupo o hacemos como una apuesta en común? De primero, ¿cuáles fueron las dificultades que encontraron? Yo, si me permiten hacer una intervención breve a modo de Sí. chascarrillo, sí, nos quedó clarísimo eso que lo suelen pedir los docentes, que decías vos, cuando nos ponen 5 hojas de preguntas y nos dicen tienen 15 minutos. Muy bien, muy bien. Era como una meta consulta. Bueno, ahí aparece la primera cuestión, ¿no? Y por eso yo he insistido todo este tiempo también, hacer una reforma del plan no es algo mecánico, ni automático, ni lleva mucho tiempo, porque ahí cuando empiezan a mirar los primeros puntitos, aparecen entre otras cosas, y voy a tomar una yo, después ustedes siguen esta que dijiste vos hoy, por ejemplo. Ajá, decimos competencia, pero tenemos que tener contenidos teóricos y bueno, ¿cómo hacemos con las capacidades que esa primera cuestión te va a atravesar la discusión entera de todo eso, ¿sí? Eh, y ahí pueden aparecer otras cuestiones. Pero la primera tiene que ver con esto. Ahí hay un muy buen ejemplo de algo que solemos hacer. Y decimos, no, porque la tarea es muy compleja, entonces, sí, bueno, pero entonces yo necesito un cuatrimestre para resolver esta tarea, no una semana, ¿sí? O una clase. Bueno, primer punto. A ver, segundo, ¿qué más apareció? Vieron que está bueno ponerse en un lugar de estudiante también. ¿Alguna otra cosita que quieran comentar? ¿Sensaciones? ¿Discusiones que Hola. tuvieron? Es un trabajo de monos hacer eso. No, yo quería comentar, estuvimos trabajando, se nos voló el tiempo, porque nos quedamos la primer consigna, cuando el desafío era poder pensar en la carrera en una carga horaria de 2.625 horas y 4 años. Tomamos la carrera, bueno, donde yo he sido coordinadora, porque conozco el plan de estudios, lo vigente, que es una carrera de grado que está contemplada entre dos unidades académicas. Tenemos un ciclo, una tecnicatura
que se hacen 3 años acá en la Facultad de Alimentos, y un ciclo curricular complementario, cuarto y quinto, en la Facultad de Medicina. Creo que en el encuentro pasado Elena había comentado que ella es la actual coordinadora de la carrera. La carrera ahora, el plan de estudios vigente, está conformado por 2 ordenanzas y que cuenta con 3.344 horas eh, en 5 años. Entonces agarramos la malla curricular, primero de la tecnicatura, empezamos a achicar, a ensamblar, a ver digamos, de las materias que se podían unir en una sola asignatura, ¿no? Y no llegamos, o sea, nos quedamos arrancando el ciclo complementario. Venimos bien porque achicamos un montón, vamos simplificando, cuidando los ejes. Como yo estuve muchos años en la coordinación, tengo como mucho conocimiento de las materias y los contenidos que se trabajan. Pero bueno, nos quedamos en la primer consigna sin completarla. Porque de ahí se disparan un montón de desafíos y problemas que requieren un montón de tiempo de análisis y sí, de eso, de profundizarlos para poder ir mejorándolos. Bien, ahí, por eso, esto que venimos diciendo desde un principio, son procesos complejos que demandan definiciones institucionales. Acá hay una definición institucional, recién lo hablábamos con Santi, además del texto conceptual, teórico que yo les voy a subir, subimos en esta parte también todo lo que la universidad viene haciendo. Entonces se subió en el aula todos los materiales de los encuentros que tuvieron el año pasado con Pablo Benetton, ¿sí? Para que vayan viendo que no es algo que hoy se ocurre o que mañana les van a decir, vengan a cambiar el plan. Bueno, hay un trabajo previo. Pero entonces, primera cuestión es que podemos pensar que realmente lo que hay que hacer, lo que tenemos por delante es una tarea compleja, que no se resuelve, como bien dijo Belén, en un rato y que nos ayuda a darnos cuenta de esto que a veces tiramos como consigna, pero no se va a resolver en un día y ni desde atrás de un escritorio, porque se necesitan distintas miradas, personas como vos que tengan el conocimiento de toda la carrera, pero también eh, las miradas puntuales de algunos de esos actores y por supuesto la negociación de decir, bueno, ¿hacia dónde queremos ir? Una forma puede ser tomar el plan tal cual está y tratar como de ir achicándolo, pero seguramente en lo que esto derive es en que digamos, che, este es el plan que queremos. Entonces, si uno empieza por revisar, bueno, este es el perfil, digo, lo conservo, lo modifico, resuelto eso. Familias de contenidos necesito, con qué pesos, el plan que tengo hoy, responde más o menos a esas decisiones, a esas cosas que estoy hoy discutiendo y diciendo que me gustaría, porque puede ser que yo tenga un plan que si empiezo a reducir horas, capaz lo llevo a 4 años y 2.100 horas, como sea que lo hayan hecho. Capaz logro eso, pero quizás lo que tenía que discutir era el plan de fondo. Si las materias que tiene son las que quiero que tenga, si la estructura que tiene es la que quiero que tenga. Y luego ir a decir qué horas tiene cada unidad curricular acá, en función de esas decisiones previas. ¿Sí? Entonces yo capaz puedo, cuando hago ese análisis del plan, bueno, tengo en miras que lo quiero llevar a 4 años y máximo 2.600 horas. Ahora, ¿es con esa estructura o es con una estructura distinta? Sí, Marita. Sí, soy Karina, no sé por qué me Ah, figuré. Sí, perdón. sí, nosotros trabajaron más los chicos porque yo justo estoy en mi horario de trabajo y hoy presentación de listas, así que estoy medio compleja. Sé que están en un día Pero complicado. lo que hicimos fue un recorte de horas, unión de asignaturas en función, digamos, de qué se ve en una materia, de qué se ve en otra, pero en realidad sí, quizás el trabajo, ahora estoy pensando, es desde qué perfil profesional quiero. Entonces siempre es como que arrancamos de la materia que ya existe, de los contenidos que ya existen, y no al revés. Por ahí capaz que es más fácil arrancar al revés, decir, bueno, ¿qué perfil de profesional quiero? ¿Qué necesito para eso?
y en función de eso armar las materias. Y no, porque si no es como que estamos sacando contenidos, uniendo materias, recortando carga horaria. Y yo no sé si con ese recorte vamos a lograr tener el perfil profesional de ese plan de estudios. Entonces, por ahí hay que pensarlo al revés, como desde cero, lo que es muy Bien, difícil. bueno, ahí entonces es donde lo que hay que trabajar es justamente cuáles, bueno, las condiciones institucionales para avanzar. En algunas carreras, en algunas unidades académicas, seguramente sea más fácil, en otras haya más resistencia a pensar eso como desde cero. Cuando son carreras con mucha tradición, a veces es difícil. Digamos, si hay una comunidad académica que cree mucho en que su plan es el mejor, es difícil hacer estos planteos. Cuando ha habido una actitud más crítica, es más factible plantear un rediseño general, ¿sí? Ahí hay Pero, otra cosa, a ver, nosotros tenemos, no es el plan de estudios, es el plan de estudios y todo lo que hay atrás. Todo lo que hay bueno, por atrás, eso. estamos hablando de los docentes. No, es que por eso yo vengo diciendo hace un O tiempo sea, no es y es cambio, saco, qué sé yo, y bueno, y los docentes quedan a la deriva. no, No por sé, o eso se una de las, reinventan algunos, pero capaz que otros no. Capaz que otros tienen una formación muy específica para esa materia que están dictando. por Eh, eso digo, una de las cuestiones que hablábamos, todo plan de estudios tiene una dimensión material concreta, que cada uno de esos espacios es un cargo docente. Ahí, por un lado, hay que generar tranquilidad sobre las condiciones para la discusión, y esto era lo que decíamos, descentrarnos de la propia materia para poder discutir el plan. Y el mensaje institucional tiene que ser que se garantiza el plan de trabajo. Yo no, digamos, por supuesto que hay personas que tienen una formación muy específica para la materia C y no van a poder dar eh, la materia A, pero seguro hay una parecida a C. Digamos, estamos hablando de una formación de grado. No deberíamos tener en la formación de grado un nivel de tanta especificidad que a mí no me permita ir hacia otra parecida. Y si el plan está implicando un cambio tan grande que toda un área desaparece, es porque entonces, el otro plan que era una maestría, tenía un doctorado adentro del plan de grado, digamos. Si no, nosotros en el grado formamos en competencias más generales, más básicas de cada campo. Entonces, no deberíamos tener ese problema. Yo creo que eso es uno de los mitos que aparecen bastante, y que no puedo ir a otra unidad curricular porque yo estoy formada para esto. Bueno, pero el conocimiento avanza, los planes cambian, entonces uno tendría que poder cambiar. Pero bueno, esa es una cuestión, yo creo que lo que hay que dar ahí son las condiciones para la discusión que permitan, como decíamos, esto, descentrar uno la mirada de la propia práctica y poder pensar el plan en su globalidad, y ahí lo central va a ser, como decías vos, el perfil. Si vamos desde esa mirada, revisamos el perfil, definimos si es el que queremos o no, bueno, y vamos por ahí, todo el resto de las discusiones va a ser más fácil, porque sería como que no estamos forzando que una cosa entre. Puede ser que esa forma de llevar adelante la modificación no sea factible y se imponga esta otra modalidad. Ahí el riesgo, y ustedes hicieron, no sé si todos, pero seguramente si revisan la actividad con Pablo lo pueden ver. Pablo lo suele mostrar, el plan de estudios dice, bueno, un diseño teórico y está la grilla prolijita donde todos los espacios son iguales los cuadraditos, y después dice, bueno, y después el plan, cuando lo implementamos, y es una casa que tiene pisos agregados y está medio torcida para un lado, son como 5 o 6 pisos de estas cosas que les vamos a agregar. Bueno, ese por ahí es un poco el, el riesgo y lo que deberíamos tratar de evitar cuando en vez de plantear una reforma integral, coherente, consistente, vamos como diciendo, bueno, de lo que hay, qué conservo, qué cedo, o sea, a vos te doy tanto, a vos, y termina siendo un poco un Frankenstein o ese edificio con agregados y un poco de fuera de escuadra. Pero bueno, como decimos, son siempre los planes posibles, son hipótesis de trabajo que hay que ir ajustando. Yo creo que si nosotros logramos instalar las revisiones curriculares como parte de las metodologías de trabajo de las universidades y no pensar que un plan se institucionaliza y nunca más se lo puede cambiar, también podríamos pensar que gradualmente nos acerquemos a ese plan más armonioso, ¿sí? En la actualidad tenemos este marco normativo
que es una situación novedosa también, porque nos pone nuevas definiciones y tiempos. Al 2027 todas las carreras que se presenten tienen que tener esta estructura. Bueno, va a ser una reforma curricular importante a nivel del sistema. Entonces yo creo que también hay que pararse de ahí para poder decir, sí, quizás lo mejor sea que hagamos una reforma, un rediseño integral de los planes. ¿Sí? Bueno, me callo. Belén, Celina. Perdón, capaz que parezco volada, pero a mí vos hablás y yo hace rato que tengo un nudo en la panza. Porque cuando vamos a eso, vamos a un cosa que más profundo que yo no dejo de ver cada vez que me paro al frente del aula y es, de fondo es que para mí hay un punto que también deberemos debatir, no sé cuándo, por los tiempos y por las cuestiones de las normativas, los tiempos legales y los tiempos institucionales, pero ¿qué proyecto de país de ciudadanía queremos? ¿Qué responsabilidad tengo yo con mis estudiantes como formadora y con aquellas personas a quienes mis estudiantes van a ir a atender el día que sean profesionales y de alguna manera, porque además yo formo docentes, o sea, capaz que a lo mejor alguien que, no sé, está armando puentes, más allá de que es una responsabilidad fundamental, porque uno hay... Pero a mí esto me hace todo el tiempo, me interpela, porque de fondo tengo esa base ahí. Es decir, bueno, yo no puedo, y en un programa de organización tan integral como este, donde son todos los planes los que se están modificando, no me puedo dejar de preguntar eso. De fondo, cuando yo estoy armando un plan y una formación, porque ese plan está ligado a un perfil profesional, a unas incumbencias, a unas tareas y demás, hay una red de gente que después va a recibir, o sea, un montón de gente que va a recibir a esta persona. Y además yo tengo esa como doble responsabilidad con la persona con la que estoy formando y con la persona que va a ir a recibir ese servicio que la persona le va a ir a dar. Y por otro lado me hace el ruido contrario, que es, bueno, los tiempos nos interpelan en este momento y vos decís, hay que generar marcos de revisión de los planes, pero en todo proceso educativo también hay tiempos que son mucho más largos que 1 o 2 años y que después es el tiempo de llevarlo, de implementarlo, de ponerlo en práctica, de ver cuáles son los primeros tiempos con los que se van a empezar a generar y ver cambios. Y esto como choca con estos otros tiempos que son legales, que son institucionales, que a veces, no sé, nos dicen, bueno, ahora hay que hacerlo todo sí o sí porque hay que hacerlo. Bueno, a ver, vamos a poner algunas mediaciones ahí. Primero, no es ahora hay que hacerlo todo así, porque fue en el 23. Sí. ¿Sí? Y estamos a mediados del 26. De entrada se vio que era algo complejo, no es que se dijo a partir de mañana, y como decíamos. No, pero no te estoy criticando a vos, estoy No, haciendo una no, digo. distinción del mundo de las universidades y del mundo en el que vivimos. Pero yo no lo tomo como crítica, digo como sistema. Yo también me pienso como sistema, entonces digo, ¿cómo respondemos como sistema? No. El proceso es más largo, no es vamos a partir de mañana con planes nuevos. Es un proceso largo que, en el marco del cual se vienen desarrollando acciones. Y tampoco va, o sea, al 27 es el plazo que está acordado. Y seguramente va a haber prórrogas. Pero sí creo que lo importante es que nosotros como universidad sumamos esto como una definición interna, no como algo que viene solamente de afuera. Y al contrario, que el marco normativo lo podamos tomar como una oportunidad para hacer aquellas cosas que si no como sistema nos cuesta hacer. Porque si no fuera así, no tendríamos planes con 30 años de antigüedad. Esta pregunta que vos te haces, ¿a quién voy a formar y quién va a recibir servicios de esa persona que yo formé? ¿Qué pasa si lo hacemos contra un plan de 30 años? No, pues me parece que también tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo puede ser que nosotros tengamos planes de 30 años y no nos preguntemos
egresando de, Perfecto. de nuestra universidad está en condiciones de brindar un Sí, buen servicio, ¿sí? perdón, yo Entonces, no, perdón, para aclarar, yo no estoy defendiendo los planes de hace 30 años, ¿eh? Lo que digo es que me preocupa, me preocupa de alguna forma que cuando estamos, yo les decía a forma de chiste, de un momento decían, bueno, tenemos 1000 horas menos, es el 20%, estamos pasados en el 20%, le sacamos el 20% a cada materia y las reestructuramos en 4 años y ya está. Es una forma. Pero digo, o sea, sí, ¿no? Eso no es la sería forma que yo una les estoy respuesta. proponiendo, No, ya lo sé que no es la que estás claro. proponiendo, pero digo, cuando uno empieza a sacar todas esas capas, digo, me parece que lo que nosotros tenemos que pensar es de acá a 10 años, ¿no? Y esto de decir, bueno, o a 10 o a 15 o a 5 o no hacia atrás, ¿cómo arreglamos lo que está hacia atrás? ¿No? ¿Cómo pensamos lo que queremos a futuro? Y me duele la panza porque no sé cómo resolver todas esas tensiones. Agregadas a estas otras, donde yo digo, bueno, yo vengo de una universidad donde ya pasamos 2 cambios de planes, pero hay una de las carreras donde todavía estamos trabajando con los contenidos del plan anterior, aunque ya se aprobó un nuevo cambio. Y eso no se llevó adelante, porque eso sí también son tiempos es parte de estos tiempos burocráticos, que no coinciden los tiempos que son a lo mejor sociales o necesarios como procesos culturales, y lo que a veces se impone como legalidad en un momento, decir, bueno, ahora hay que hacerlos el cambio, entonces hubo un momento en donde en el 2023 se empezó a charlar, pero a los docentes que estábamos más distraídos no nos llegó la información hasta el último día, y entonces era, bueno, ahora hay que, pongamos, ¿a cuántos crees son? ¿No? Y entonces había que hacerlo rápido para contestar esa demanda sin ese otro proceso de base que a mí a lo mejor esta noche me va a impedir dormir porque yo soy de esas docentes que hizo un poco eso y hoy digo, bueno, pero yo no pensé realmente en mis estudiantes o aquellos estudiantes a quienes estos docentes van a atender después. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ujú. Entonces, digo, es como parece que estoy fumada y discúlpenme que hablo tanto, pero digo, no puedo No, dejar de pensar en esto en términos de los procesos educativos y de cómo queremos un proyecto de país a la larga. No está, perdona, ahí me callé la boca, gracias, disculpen, no más. yo los escucho primero a Celina y Alfonso porque seguramente tienen algo que responder a lo que está planteando Belén, que no es ni fumado ni nada, Belén, quédate tranquilo. Es parte, creo, de la discusión de fondo que hay que dar. Yo lo único que creo es que la discusión tenemos que darla y nos tenemos que poner a trabajar con todos estos interrogantes, pero tomando decisiones y avanzando, ¿sí? Eh, la mirada crítica es fundamental para todo esto y habla bueno, de la responsabilidad y de la actitud de vigilancia epistemológica sobre lo que se hace y es muy saludable. Lo que no debería impedir es que podamos avanzar y encontrar las mejores condiciones para hacerlo, que probablemente tampoco han existido las ideales, pero eso lo podemos tomar para adelante. Celina y Alfonso. Bueno, un poco tomando lo que planteaba Belén, me parece que entiendo esa preocupación. A mí me pasa desde la unidad académica en que yo trabajo, porque veo que estamos muy verdes en todo este proceso. Y me parece, como decías, Ana Laura, es una oportunidad este plazo que tenemos en 2027 de presentar estas transformaciones en los planes de estudio, porque yo soy una convencida de que es para mejor, o sea, todo lo que digamos, lo que venimos trabajando en lo que es formación, pedagogía de nivel superior, sabemos que el proceso de enseñanza, aprendizaje, cuando está basado en el estudiante, es superador. Y yo lo que veo por ahí desde mi realidad en la unidad académica es que primero veo que por ahí en las comisiones de seguimiento de plan de estudio, primero que no están instaladas institucionalmente en nuestra unidad académica, no están las comisiones de seguimiento de plan de estudios instaladas en donde haya gente formada en el nivel superior para que tenga esta visión de plan de estudios. Esa es la primera debilidad que tenemos. Después, si hubiéramos logrado eso, a mi parecer, ¿no? Estoy hablando desde mi mirada,
encontrarnos en una realidad en donde los equipos docentes, la gran mayoría tampoco tiene formación. Entonces siguen dando clases con su mejor intención, pero son artesanos de dar clases. Entonces cuando uno plantea de que esto es necesario modificarlo, que hay que centrarnos en una pedagogía más centrada en el estudiante, que hay que ir cambiando esto del tema del manejo de horas, no se puede seguir pensando a la educación en el nivel superior solo con clases magistrales y que si el estudiante no viene, que no es un estudiante. No sé, hay un montón de complejidades eh, que suman al desafío y yo veo que la fecha se viene, bueno, yo ya no estoy en esto, o sea, yo estuve antes como coordinadora y en seguimiento, pero ahora no lo estoy, pero me preocupa que se viene la fecha y acá estamos muy verdes. Tenemos 3 carreras y no está este proceso de crecimiento en lo que es reformular el plan de estudio, porque cuando uno piensa en reformular el plan de estudio es justamente lo que planteaba Belén, no es sentarnos 3 días antes de la fecha del 27 y decir, bueno, recorto horas, recorto y cumplo. Lo que se está planteando es un trabajo profundo de mejora. Bueno, nada, no quiero ahondar en la catarsis porque no vamos a llegar a ningún lado, pero gracias. Eh, Bien, Alfonso. Aló, aló. No, yo creo que también, digamos, quizás lo que más, o la potencialidad que le veo a estar pensando desde esta perspectiva es también como que realmente corrernos del lugar de la única forma que tenemos de formar al estudiantado es con muchas horas frente a alumnos, o sea, que estén muchas horas escuchándonos. Y creo que eso es lo más difícil o el esquema más difícil de romper, ¿no? Entonces entiendo que muchas veces cuando pensamos en bajar cantidad de horas, sobre todo en presencialidad física, aparezca estos temores de si estamos o no estamos formando bien, pero me parece que un poco la invitación de pensarlo desde esta perspectiva es también empezar como a mover esa estantería y a pensar otras formas donde no necesariamente la presencialidad física de tantas horas es lo que va a garantizar que la persona salga bien formada. Entonces, pero bueno, también existen todas estas tensiones que se venían planteando, incluso eh, nosotros tenemos quizás sea una excepción, pero digo, tenemos un plan de estudio aprobado que salió de acá hace ya varios años y nunca se terminó de implementar y seguimos con planes viejos. Entonces, eh, a esta necesidad de estar pensando en planes de estudio que se revisen constantemente, creo que también hay que redefinir procesos, criterios y sí, sobre todo caminitos que tienen que seguir como para que eso sea mucho más ágil. O sea, si nosotros estamos pensando que un plan que ya se elaboró después de más de 6 años todavía no se puede implementar, ya hay que elaborarlo de vuelta, básicamente. Entonces, creo que nada, creo que esta respuesta es una respuesta integral de toda la institución y que no depende únicamente de una carrera o de una comisión que termina cambiando solo un plan de estudio, ¿no? Bien. Elena, no sé si quieres agregar algo en esa línea Sí, o un poco hacer... Sí, unificando lo que decían Celina y lo que decía Alfonso, ¿no? En realidad vino primero el huevo y tendríamos que haber pensado en la gallina antes, porque en buena hora que llegaron todas estas normativas que nos obligan a hacer un trabajo que tendríamos que haber hecho con mucho tiempo de anticipación. Se generan las comisiones de estudio, de hecho en la Facultad de Ciencia y Tecnología de los Alimentos está desde el 2025 la ordenanza de la comisión, pero ¿por qué se generan? A raíz de que tenemos que entrar en un proceso de acreditación. Y sí, me sumo a lo que dice Celina y que lo que hablamos con el grupo cuando nos tocó analizar el plan de estudio, eh, nuevamente, tenemos el huevo y la gallina no la hicimos. Tenemos que formar a los docentes y tiene que haber un seguimiento y una evaluación de la carrera docente, así como tiene que haber un seguimiento y evaluación después de los planes de estudio que supuestamente vamos a implementar. Porque si da lo mismo que un docente se capacite o no, sea interino o regular, porque es lo que vemos en la práctica, hay docentes full que no van nunca a trabajar, no se capacitan, no toman todos estos cursos gratuitos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr optimizar, mejorar? Porque estamos planteando mejorar para el estudiante, pero el docente no se capacita y no mejora tampoco. Es muy complejo realmente porque tiene muchas aristas
para abordar, pero la realidad es que siempre actuamos sobre la reacción y no somos proactivos, no nos preparamos para esto. Nos llegó el sacao y ahora estamos todos como locos viendo cómo llegamos, ¿verdad? Y seguramente, como vos decías, Ana Laura, va a haber prórrogas porque ya es la idiosincrasia de todo en todo, ¿no? Sale la normativa, sabemos que va a haber prórroga, ¿por qué? Porque nadie estaba preparado, porque nadie se anticipó a eso, porque venimos trabajando sobre el límite, que ya es muy inerte al humano, digamos esto, pero bueno, eso. Bien, a mí, bien, lo que traen me resulta súper interesante y te aclaro, Belén, que en ningún momento es desacertado lo que estás planteando y las angustias creo que son parte de esto. Ahora, creo que lo que ustedes traen habla de dinámicas institucionales que son muy propias del sistema. Primero, las dificultades que tenemos para repensarnos, esta cuestión de los planes como lo más institucionalizado de una universidad. Entonces, a veces no sabemos, y ustedes lo dijeron, se aprobaron planes que además seguramente llevaron muchísima discusión y no se implementaron. Entonces, miren cómo perdemos ahí, en esa discusión, el tiempo, los debates que habrá habido, los conflictos que habrá habido que resolver, y después nos cuesta implementar eso. Son tantas las resistencias a los cambios de planes que nosotros hemos visto, incluso planes de transición que son más extensos que el plan mismo. Y la verdad que eso es algo que nos debería llamar la atención, porque se supone que cuando uno hace un plan nuevo, es porque ese plan es superador del anterior. Entonces, los estudiantes deberían estar pidiéndonos a grito que los pasemos al primer plan, al nuevo. Los docentes querer ser parte del nuevo. Y la gestión debería estar diciendo, che, ya, a partir de mañana tenemos plan nuevo. Sin embargo, todos, digo, todos somos parte de este sistema que tiene sus grandes resistencias y seguramente desde el lugar en el que cada uno está puede pensar qué resistencias también activa uno y cuáles cuestiones se podrían cambiar. El encuentro que viene justamente está dedicado a la gestión del cambio curricular. Así que vamos a abordar un poco más en profundidad estos aspectos. Pero claramente esto que aparece, bueno, una cosa es cambiar el plan y otra cosa es que los docentes lo puedan llevar adelante. Bueno, volvemos, ¿no?, todo el tiempo a esta primera definición de que el currículum son esos dos planos. Es el plano procesual y es el plano de la práctica docente. Si nosotros hacemos el cambio de plan con una comisión o con un grupo de expertos que modificó el plan y dijo, bueno, el nuevo plan tiene que estar centrado en el estudiante, incluir las nuevas concepciones de enseñanza y aprendizaje, entender que el aula no es el único espacio y estas nuevas duraciones, y tener un diseño abierto, pero después el docente que tiene que llevar adelante ese espacio no tiene los recursos para hacerlo. No estoy hablando ni siquiera de sus disposiciones en términos de resistencia, no, sino que no tiene la capacitación para hacerlo, bueno, difícilmente yo pueda lograr eso. Entonces, cuando pienso un cambio curricular, tengo que pensar en los dos planos y tengo que ir haciendo acciones que vayan en ese sentido. Este curso que estamos haciendo acá tiene que ver un poco con eso, porque nos estamos formando, estamos discutiendo, estamos construyendo esos conceptos, estamos tratando de sensibilizar sobre un conjunto de direcciones, de conceptos, de intencionalidades que deberíamos poner en juego en estos procesos, sea como docentes, sea como gestores. ¿Sí? Entonces, yo insisto con esta cuestión de seguir pensando en los dos planos. Así como dijimos, ¿qué es innovar? ¿Es la práctica o es el plan? No, son las dos cosas que me aparece ahí un poco esto del huevo y la gallina que ustedes mencionaban. Bueno, ¿es el plan o es la práctica docente? Son las dos. ¿Es el huevo y la gallina? Son las dos. Esto ya también lo hemos dicho. Nunca podemos responder a esto. Ahora, ¿por dónde empezar? Podría ser. Bueno, ¿por dónde empezar? Y bueno, se empezó por este lado de lo formal que a veces aparenta ser un poco más fácil porque ordena, constriñe o incentiva
en la dirección que uno quiere y parece como algo quizás más, un momento más estructural sobre el momento de la acción que después sería la práctica. Pero claramente todo proceso de innovación curricular tiene que estar mirando esos dos planos y la encargada de hacer que eso funcione es la tercera dimensión, que es la de la gestión. ¿No? La gestión curricular, la gestión académica, yo creo que tiene que ser revalorizada en ese rol. Muchas veces es una tarea que queda en un sentido muy burocrático o que por falta de recursos termina atrás de cerrar mesas, cerrar horarios, a ver a qué hora va tal materia, a qué hora va tal otra materia, y se nos pierden de vista aspectos más importantes. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que recibí un pedido de una facultad de prorrogar la vigencia del Plan 1985 de una carrera para no perjudicar las trayectorias de los estudiantes, dije, no, acá hay algo que se nos escapó hace muchísimo tiempo. ¿Cómo vamos a estar hablando en el 2020 y pico que no queremos que pierda vigencia un plan del 85 y pedimos prorrogar? O sea, ¿quién podría estar activo hoy y necesitando prórroga de un plan que no está vigente desde el 2012? O sea, si uno cambió el plan en el 2012, lo ideal hubiera sido que en el 2013 todos empezábamos en el nuevo plan. Bueno, a algunos no les convenía porque eso les iba a implicar agregar nuevas materias y estaban a punto de recibir, bueno, como mucho, si el plan duraba 5 años, bueno, le damos 5 años de vigencia o 4 años de vigencia al otro, pero la verdad no encuentro argumentos para entender que un plan que ya no recibe inscripciones pasen 20 años y siga con actividad. Entonces ahí creo que también es donde, bueno, muchas veces nos entrampamos nosotros mismos, porque eso nos genera, además, digamos, tener un plan con contenidos viejos, no sabemos si efectivamente se sigue dictando, entonces tenemos un docente que le dicta a un grupo contenidos actualizados y a otros contenidos que no lo están. Bueno, yo creo que tenemos un montón de cosas para ir trabajando, un montón de temores, mitos y resistencias en las que también tenemos que poder ponerlas sobre la mesa para ver si efectivamente son aspectos a considerar o son más que nada, bueno, temores a desactivar, ¿sí? En el próximo encuentro insisto, vamos a trabajar un poquito sobre eso. La consigna tenía trampa, como claramente lo identificó Elena, eran esas dos. Bueno, por un lado, pensar cuántas veces hacemos eso mismo con los estudiantes y por el otro lado, comprender que bueno, un proceso de innovación no es algo que se aprende en un curso de 5 encuentros ni que se resuelve tampoco en 1 hora, 2 horas, ¿sí? Y que tiene todas estas dimensiones, como bien decían, tocas acá y se desacomoda del otro lado, o bueno, va como un efecto dominó, ¿no? Así que bueno, la idea es el encuentro que viene, dedicarnos a pensar esto de la gestión, cómo hacemos, cuáles serían las mejores decisiones, cuáles son los planos que tenemos que considerar, cuáles son los consensos que tenemos que poder construir para que esto avance. Yo sé que a todo esto que venimos hablando se le agrega un elemento muy, muy importante, y es que ustedes están en un proceso de cambio de autoridades. Entonces, eso también dificulta la toma de decisiones en este momento. Pero creo que lo podemos tomar como una oportunidad, como se dijo, para ir acordando algunas condiciones que donde el escenario se aclare, se puedan encauzar más fuertemente, ¿sí? Bueno, cerramos por acá y nos vemos el viernes que viene. ¿El viernes que viene o el viernes 8? El viernes que viene caía, 1 de mayo. claro, el 8, sí, perdón. Perfecto. Sí, yo soy Perfecto. malísima con esto de... Pasa A nada. veces me entusiasmo, veo que mi agenda está Pasa a vacía y todos. empiezo a meter cosas hasta que alguien me avisa que es feriado, así que bueno.